Seguimos con nuestro estudio y vamos a estudiar del nivel número 3 de Discipulado, gente de Jesús. Estudiaremos la lección número 2, que lleva por título ¿Quién es Dios? Recuerde que estamos estudiando las doctrinas bíblicas, doctrinas básicas de nuestra fe cristiana. Y hoy vamos a ver quién es Dios. Empiezo leyendo Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creemos que Dios es un ser eterno que existe de por sí solo y se representa en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leemos primero de Juan capítulo 5, verso 7 y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Alguien dijo que Dios es un ser triuno, es decir, es uno y a la vez tres. Esto es una verdades bíblicas que tenemos que tener bien presentes. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sin embargo, está implícita en muchos versos que podemos ver la Trinidad ahí. Y es una forma de ilustrarla, porque las ilustraciones son como ventanas de una casa que nos hacen tener luz para poder comprender. Y la Trinidad, hay algunas ilustraciones, por ejemplo, la fórmula del agua. La fórmula del agua es H2O. Pero existen tres estados: sólido, que es el hielo; líquido, que es agua normal; y gaseoso, que es vapor. Pero su esencia está en la fórmula, y esa fórmula no cambia a pesar del estado. También podemos encontrar que en un huevo hay tres elementos: el cascarón, la yema y la clara, pero los tres elementos hacen uno solo, que es el huevo. Cuando usted va a la tienda, no pide me da 1 kilo de yema, clara y cascarón, sino 1 kilo de huevo. La ilustración más clara es el ser humano. El ser humano somos seres en tres partes: cuerpo, alma y espíritu, que forman un ser, como le llamamos tripartito, es decir, en tres partes. Y bueno, dice la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces esto nos da luz de que como imagen de Dios, Él también es tres en uno. La Trinidad solamente es en relación con el ser humano, porque en esencia Dios es uno, pero en relación con el ser humano se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son de la misma esencia. Y eso lo podemos comprobar. Vamos a leer el punto número 2, que en los atributos de Dios. En los atributos de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos, quiere decir que son Dios, son tres personas, pero es la esencia de Dios. Por ejemplo, vemos que Dios es eterno. Dios es eterno. Y vamos a mirar primeramente que Él es eterno en las tres personas. Salmo 90, verso 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Está refiriéndose al Padre. Pero también vemos en el Hijo esta característica o este atributo, Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, verso 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces encontramos que la palabra de Dios nos habla que el atributo de la eternidad lo tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El segundo atributo es la omnipotencia. Los tres son omnipotentes. El Padre, por ejemplo, 1 de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. Entonces, el Padre es eterno, pero también es poderoso, omnipotente. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Está hablando del Padre. También el Hijo es omnipotente. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí la palabra poder es omnipotente. También el Espíritu Santo es omnipotente. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, que es un atributo que solamente se le da a Dios. Pero también son omniscientes, omniscientes que todo lo sabe. El Padre, por ejemplo, es omnisciente. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro Padre también dice que sabe, escudriña los corazones, prueba el corazón, la mente. El Hijo también es omnisciente. Apocalipsis 2:23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, el Hijo también es omnisciente. El Espíritu Santo también es omnisciente. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y bueno, el Espíritu todo lo sabe, es omnisciente. Decía el Salmo 131, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Muy bien. Otra de los atributos que están en Dios a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es omnipresente, es decir, que está en todas partes. El Padre, Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces es omnipresente. El Hijo también es omnipresente. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Él está presente también, nuestro Señor Jesucristo, en todas partes. Es omnipresente. El Espíritu Santo también es omnipresente. Ya mencionaba el Salmo 139 en el verso 7 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes. Con estos 4 atributos podemos recalcar que Dios es uno, pero está en 3 personas que tienen los mismos atributos. Punto número 3. Vamos a mirar el Padre. El Padre. Efesios capítulo 1, verso 3 y 4 dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 19 nos dice, ¿verdad?, que el que es nacido de Dios, ¿verdad?, ha sido engendrado del Padre. Y Dios nos escogió antes, dice ahí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el Padre es Padre de todos los que hemos sido nacidos de nuevo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar el Hijo.
Juan capítulo 1, verso 14, dice así: y aquel verbo, está hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo es Dios hecho carne, pero de la misma esencia de Dios. San Juan capítulo 14, versos 7 al 11 dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Entonces, son de la misma esencia. El Hijo es la misma esencia del Padre. Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesucristo es Dios, de la misma esencia, pero fue Dios hecho carne. Tomó una forma de hombre. Tomó una forma de hombre con varios propósitos. Pues para comprendernos, dice Hebreos, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. Y bueno, a través de venir a este mundo como hombre, proveyó redención a través de su muerte en la cruz. Romanos capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de venir a esta tierra como hombre fue traernos redención. Pero también algún día va a volver, pero ya no va a volver como redentor, sino va a venir a juzgar al mundo. Apocalipsis 20, 12 dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, algún día, todos, grandes y pequeños, ¿verdad? Estaremos delante de pie ante Dios, y se van a abrir los libros para ser juzgados, cada uno conforme a lo que está escrito en los libros. Entonces Jesucristo, es Dios hecho carne, y tomó esa forma de hombre para redimirnos y proveernos redención, pero también para que no tengamos pretexto para el día del juicio, porque Él nos dio la oportunidad de ser salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en relación con el hombre, por ejemplo, inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la Biblia. Y vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces,
vemos que el Espíritu Santo inspiró la palabra, por eso cuando leemos la Biblia, oramos a Dios y le decimos al Espíritu Santo que nos enseñe. Hay una verdad muy importante que tenemos que tener presente, que cuando nosotros leemos la Biblia, el autor está presente, que es el Espíritu Santo, y nos revela lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Pero otro de los trabajos que hace en relación al ser humano, el Espíritu Santo, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Juan 16:8 dice así: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque solamente a través del Espíritu Santo somos redarguidos y reconocemos que somos pecadores. De justicia, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida justa. Pero de juicio también, porque nos hace ver que tendremos que enfrentar algún día el juicio de Dios. Muy bien. También el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar el carácter. El carácter. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23 nos hablan cómo el Espíritu Santo cultiva su fruto en nosotros. El fruto es muy importante porque es un trabajo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en nuestro carácter para tener todas estas cualidades del fruto del Espíritu. Pero también el Espíritu Santo da dones a los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios, y dice que a través de Él son dados los dones al hombre, ¿verdad? Porque Él mismo constituyó a algunos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, pues también profetas. Todos estos dones de ministerio, los dones que Jesucristo nos dio, también el Espíritu Santo dio dones espirituales para cada uno de nosotros, para la iglesia. Pero también el Espíritu Santo nos sella y nos bautiza. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es este sello? Este sello es un sello de pertenencia. Como una marca que tiene su sello personal, ¿verdad? En refrescos, en comidas, en mucho, que sabe uno de qué compañía son por un sello que tienen. Pues nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando oímos el Evangelio de verdad, ¿verdad? El Evangelio de nuestra salvación. Pero también nos da poder para testificar. Dice Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo está trabajando. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Hubo el tiempo del Padre, que hablaba a través de los profetas y a veces personalmente hablaba con ellos, pero también después vino Jesucristo y cambió la historia del ser humano, porque a través de Jesucristo vino un tiempo de paz, como dijo Jesucristo. Los ángeles, cuando anunciaron la venida de Jesucristo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y cuando Jesucristo ascendió, dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Como podemos ver, la función de las tres personas de la Trinidad son en relación al ser humano, pero en esencia son uno, y humanamente será difícil entender las cosas de Dios. Sin embargo, tenemos que creer en Dios trino o triuno, ¿eh? Ahora, Dios mismo se presenta como un ser trino o triuno. Vamos a mirar cómo habla Dios en el punto número 6 de sí mismo.
¿Cómo habla Dios de sí mismo? Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí encontramos la palabra hagamos, que es plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra, otra vez plural, semejanza. Y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí Dios habló de sí mismo como un ser trino. Hagamos, confundamos, conforme a nuestra. Esa palabra descendamos también, Génesis capítulo 11, verso 7. Génesis capítulo 11, verso 7. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta es la historia de la Torre de Babel, donde quisieron hacerse un nombre y dice que iban a hacer una torre que llegara a Dios, pero dice Dios que habló y dijo, descendamos. ¿A quién le estaba hablando Dios? Si creemos que Él está solo, que es nada más uno. Obviamente que estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda. Entonces, a manera de conclusión, quiero decirles que Dios no quiere que nosotros vivamos confundidos. Él quiere que nosotros le conozcamos. Él se interesa de que le conozcamos también. Por eso habla de sí mismo, por eso se presenta a sí mismo, y nosotros tenemos que tener la seguridad que Dios no quiere que vivamos una confusión. Si usted ha oído de personas que dicen, no, es que es muy complejo eso de la Trinidad, de no podemos entender a Dios así, entonces no está recibiendo una revelación de la palabra de Dios correcta, porque dice la palabra de Dios en primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, así es de que si somos creados a la imagen de Dios, adorémosle en cuerpo, alma y espíritu. Y lo que ahora no entendemos, lo entenderemos después. Entonces, no podemos negar la Trinidad y a la vez la unidad de nuestro Dios. Solo podemos decir con toda seguridad que Dios es uno, revelado al hombre en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde entonces que Dios no es un Dios de confusión. Él no quiere que nosotros vivamos confundidos, al contrario, quiere tener una relación con nosotros. Muy bien, entonces esta lección tómala muy en cuenta para cuando alguien le pregunte ¿quién es Dios? Pues primeramente Dios es un ser eterno que existe de por sí solo, pero se representa en tres personas en relación con el ser humano. Muy bien, ahora vamos a recitar el texto para memorizar, que es el mismo que leímos al principio, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora lo repetimos todos juntos, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Última vez. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. Entonces, que esta doctrina de Dios, de la persona de Dios, esté bien presente en nuestras vidas, nos haya dado luz para conocerlo mejor y también para compartirlo con otras personas. Dios les bendiga, los esperamos en la siguiente clase y no deje de tener ese entusiasmo de seguir estudiando. Hoy estudiamos la lección número 2 del nivel número 3 que se llama Doctrinas Básicas. Dios les bendiga y les guarde.